que trascienden las sociedades a través de familias saludables. Ahora sí, prepárate y ponte cómodo porque vamos a iniciar. Cambiaste y jamás volveré atrás. Me llevarás de gloria en gloria. Estoy listo para celebrar. Estoy listo para danzar. Nada ni nadie me detendrá, pues solo en Jesús tengo gozo. En la gozo y borró mi pasado tan doloroso. Glorioso, maravilloso, por tu gracia reboso de gozo. Me hiciste a tu semejanza, en ti yo he puesto toda mi confianza. Mi castillo fuerte es mi esperanza. Tú cambiaste mi lamento en danza. Y yo no sé qué fue lo que en mí viste. Yo no sé, pero me redimiste. Yo solo sé que no sé, que nueva vida me diste. Lo mejor que hice fue seguirte. 1.000.000 de versos quiero escribirte. Cómo no alabarte y bendecirte. Mientras tenga vida voy a servirte. Amén. Tengo gozo, en mi boca hay alabanza, hay fiesta y danza, doy gritos de alegría, este es un nuevo día.
yo sin darte nada me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo sin darte nada entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo sin darte nada me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo sin darte nada entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz
Hola, yo soy Alfredo Ochoa y ella es mi esposa Claudis Perdomo y esta es nuestra historia de vida. Les quiero comentar de que antes no estaba o no pertenecía a ninguna iglesia. Era un hombre bastante agresivo verbalmente con mi esposa. Por mucho tiempo, desde que ella llegó, antes de que ella llegara, pues un amor, pero cuando ella llegó a Santiago, en ese momento estuvimos juntos y quedó embarazada. Fue una felicidad, pero en medio de tanto trabajo, allí caímos en diferencias, discutíamos mucho, la maltraté demasiado verbalmente y eso la afectó o nos afectó. Hubo un día que la pelea fue bastante fuerte y yo le dije a ella que no la quería ver, que se fuera. En ese momento ella decidió hacerme caso para evitar continuar con la pelea y se fue. Se fue con mi hermana a un parque. Caminaron mucho, cosa que una mujer embarazada no puede hacer. Luego de allí, al regresar, ella me llama a las 10 de la noche. Aún seguíamos molestos, pero ella me llama llorando a las 10 de la noche, con sus manos llenas de sangre, y me dice que se siente mal. Dejo mi trabajo y en ese momento me acuerdo de Dios, justo en ese momento. Y empiezo a pedirle a Dios que no pase nada. ¿Qué ocurre? Esa noche, mientras la fui a buscar, llegamos al hospital y terminan diciéndonos que ella tuvo una pérdida, que perdió a nuestro bebé. En ese momento los dos estábamos mal, los dos gritábamos, pedíamos a Dios una explicación del por qué. Allí en ese momento a mí se me ocurrió la brillante idea de decirle que no pasara nada porque yo iba a cambiar, porque yo iba a mejorar si él salvaba a nuestro bebé, y resulta que no, que lo perdimos. Dios no quiso que fuera así. Sí, fue un momento muy doloroso para los dos. Yo llegué aquí y después que llegué me pareció que era un país muy duro, que había que trabajar demasiado, que habían demasiadas cuentas. Salgo embarazada de una vez, vine a hacer el apoyo de él y pues me afectaba, caí en depresión, más las palabras groseras que siempre tenía conmigo, pues me afectaban muchísimo, lloraba demasiado. Y pues mi salida fue esa, ir al parque con mi suegra y con mi cuñada. En ese momento yo también toqué fondo. Soy una mujer cristiana, me considero que tengo una fe inquebrantable, porque por un segundo le reproché a Dios el perder a mi bebé, cuando soy una mujer adulta de 30 años en ese momento, que espero estar en un matrimonio, espero estar bien para tener hijos, y le decía ¿por qué? Y en un momento dije, eres un miserable si me vas a quitar a mi bebé. Pero en ese segundo también reaccioné y le dije, Señor, sin ti no soy nada. Y recuerdo que hice mucha fuerza para no perderlo. Sabemos las mujeres que cuando el cuerpo ya está preparado para un parto, pues está preparado para un parto. El cuerpo todo se alinea y el dolor es para que salga, y yo lo quería retener hasta el momento donde le dije, Señor, que se haga tu voluntad, porque si yo soy tuyo, mi hijo también es tuyo. Entonces, si corresponde de esta manera, pues que se haga tu voluntad. Eso me llevó a mí a seguir buscando ayuda. Como estaba nueva, no conocía a nadie, busqué ayuda por internet. En una iglesia empecé a escuchar prédicas, sobre todo prédicas de Job, porque yo sabía que estábamos pasando, pero yo me sentía sola en ese momento, que yo estaba pasando un valle de amargura, que solamente Dios
podía restaurar, que la única luz que iba a tener, porque en ese momento obviamente estaba molesta, estaba llena de ira con Alfred, y sentía que él no estaba pasando conmigo la misma situación. Entonces busqué por internet escuchar prédicas que me ayudaran a levantarme. Todo fue súper rápido porque nunca supe que podría hacer tanto daño, que una palabra podía destruir tanto, y perderlo todo fue definitivamente devastador. Él empezó a escuchar conmigo las prédicas todos los domingos. Hay un pastor que digo que Dios lo usa mucho. Actualmente estamos en esta iglesia y los domingos escucho la prédica de mi pastor Abacú, y también escucho la prédica de mi pastor que está en México, porque hay una afinidad y siento que Dios lo usa tanto que en ese momento me pudo ayudar. Además de eso, yo trabajo con clientes, recibo mujeres a diario, y una de ellas fue una vez, le encantó mi trabajo, pero fue a eso, a invitarme a una iglesia. Y al día siguiente, el primo de Alfred, que también es cristiano, estaba asistiendo a esa misma iglesia aquí en Chile, y nos llama y nos dice que asistamos el domingo que viene a esa iglesia. Y yo le digo, dile que sí vamos a ir, porque ya es la segunda persona que nos invita a esa iglesia. Ahí comenzamos a ir. Mi único refugio fue Dios. Créeme que decidí por voluntad propia bautizarme, ir asimilando eso, ese fracaso, ese vacío en el cual estaba, porque todos me hicieron a un lado. La gente decía que era normal, que un embarazo, una pérdida de un embarazo, no te preocupes, va a salir otro. Así como que si no fuera algo más, algo común y corriente, y no lo era, porque de verdad yo quería ese bebé. Lo cierto del caso es que decido bautizarme, decido intentar mejorar por mí, por mi esposa, por nuestro bebé, o por lo que fue. Y decidimos casarnos. Luego de allí mi esposa atendió a una clienta, y esa clienta es una de las líderes de un grupo de cuidado. En esta iglesia. Y luego de allí ella nos ayudó a entrar a un grupo de cuidado, y fue donde empieza la transformación de lleno, porque uno necesita a Dios, pero Dios usa a otras personas para que esas personas puedan llegar, porque a lo mejor yo sentía que la parte de mi esposa, yo tenía que ser fuerte, yo tenía que ser firme, porque ella estaba mal, pero yo también estaba mal. Y conocí a tanta gente, estaba tan reacio a acceder a ese grupo de cuidado que lo intenté fue por ella, por complacerla a ella en un principio. Pero luego de allí, ahí es donde empezó la transformación. Bueno, teníamos todo este tiempo también buscándolo. Obviamente yo tuve mi reposo, pero queríamos ser padres. Tuve por muchos meses muchos retrasos, muchas alegrías que creíamos que estábamos embarazados, porque llegué a tener hasta 25 días de retraso y me venía el periodo. Y pues cuando se busca un hijo es muy duro para la pareja, porque todos los meses creemos que estamos en estado y pues no. Aún así, Dios decidió cuál era el momento. Nosotros creímos fielmente en Él. Hicimos un ayuno que hicieron, y en ese momento oraron por fertilidad y por embarazos. Y nosotros nos aferramos a esa oración, a ese ayuno, y oramos por nuestro embarazo, por nuestra felicidad. Y hoy en día, 1 año y 3 meses después, hoy en día podemos decir que estamos embarazados, que estamos felices, que estamos contentos, que a pesar de que la medicina en 2 ocasiones nos dijo que no, Dios dijo que sí, que a pesar de que tuvimos tantos fracasos y tantas caídas,
Dios llegó a nuestras vidas para transformarnos, Dios llegó a nuestras vidas para bendecirnos y hoy en día estamos con un embarazo genial. No hemos tenido ninguna falla, no ha pasado nada, todo va súper bien. Complicación. Y estamos felices. Entonces, creo que siempre va a pasar eso. O sea, va a llegar muchas peleas, muchas batallas. Hombres no tienen idea de lo que puede significar una palabra en una mujer y más lo que puede marcar el resto de su vida. Yo lo certifico, yo lo corroboro. Y hoy en día, gracias a la misericordia que Dios tuvo conmigo y con nuestro matrimonio, hoy en día tenemos un bebé sano, creciendo de manera excelente y espero en un futuro traerlo para que vean a nuestro bebé ya en nuestros brazos. Amén. Una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré.
La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Hola, buenas tardes. Un abrazo desde acá de La Serena, Coquimbo, cuarta región de Chile. Y es un gusto para mí saludarte en esta tarde. Este es nuestro tiempo con Dios. ¿Sí? Tiempo con Dios, un espacio que hemos dedicado desde la LBN Church para poder compartir la palabra, el mensaje del Señor y además de eso, poder reunirnos todos como familia iglesia. Así que sean bienvenidos todos los que desde ya se están conectando. Si estás allí en el canal de YouTube, bienvenido. Y vamos a compartir todos juntos este tiempo en donde vamos a hablar de un mensaje muy importante. Pero antes de eso, vamos a hacer una oración. Así que donde quiera que te encuentres, me gustaría que dediques allí este espacio, este tiempo para poder encontrarnos con el Señor por medio de la oración. Gracias, Señor, por esta tarde que estamos reunidos como familia iglesia. Gracias porque eres tú quien ha colocado el querer y el hacer en nosotros. Te pido que seas ministrando a través de este mensaje, ministrando a través de tu palabra y que puedas tratar con mi corazón y con el corazón de cada oyente, de cada persona que está oyendo y no solo oyendo, sino que también va a compartir este mensaje. Gracias porque tu palabra habla a nuestra vida, nos edifica, nos nutre y además de eso es poderosa para transformarnos. Gracias. Creemos que este mensaje no volverá vacío, sino que dará su fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Bueno, esta tarde tenemos un mensaje, el cual he titulado Bajo el poder del Evangelio. Así que no pierdas atención, no pierdas la atención de este tema. Si puedes compartir allí, si puedes escribir por el chat desde dónde te estás conectando, sería muy, muy importante que podamos compartir esta conexión. Así que, como ya lo dije antes, el mensaje es bajo el poder del Evangelio. Y el versículo central de este tema es Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y aquí vamos a resaltar varias palabras del título de este mensaje. Pero primero me gustaría que analicemos qué es vergüenza. Si nosotros vamos al diccionario, si vamos en búsqueda de esta palabra, del significado de este concepto, la vergüenza es un sentimiento
humillante de pérdida de dignidad experimentado como consecuencia de alguna falta cometida por uno mismo o por una persona con quien estamos asociados o ligados. Esto es la vergüenza, y aquí yo creo que todos en algún momento hemos sentido vergüenza, o lo que también hemos oído como, oye, tengo vergüenza ajena o pena ajena. De repente nos hemos avergonzado de la acción de otra persona, o la acción que nosotros hemos cometido nos ha creado esta vergüenza. Y quien escribió la carta a los romanos fue el apóstol Pablo. Y Pablo en ese versículo que leímos en nuestro texto central, por eso decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Pero ¿qué es poder? Poder es la capacidad o facultad de hacer una cosa. Eso es poder. Ya vimos que es vergüenza, que es algo humillante por el cual nosotros pasamos, o otra persona, pero también vemos que es poder. Entonces vemos que es la capacidad o la facultad para hacer una cosa. Y ahora vemos que Pablo, en otras palabras, podría decir, yo me siento orgulloso del evangelio. Entonces por eso decía, no me avergüenzo, sino me siento orgulloso del evangelio. ¿Y por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? Ni se avergonzaba del evangelio, ni le creaba un sentimiento de vergüenza. Quiero decir, no le creaba un sentimiento de vergüenza ajena, ni una vergüenza propia. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder. Por eso Pablo entendió claramente lo que es el evangelio y no se avergonzó de él. Ahora, ¿qué es evangelio? Del griego es evangelium, significa buena noticia, buena nueva o nuevo mensaje. De allí nosotros vemos que muchas personas tienen la palabra evangelio, algunas veces lo asimilan como los evangelios, como los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Algunas veces también pueden decir que es el plan de salvación, y esto no es del todo incorrecto. Sin embargo, cuando hablamos de evangelio, es la narración de la vida y palabras de Jesús, es decir, la buena nueva del cumplimiento de la promesa, de la promesa hecha por Dios. Entonces, cuando hablamos lo que es el evangelio, hablamos en sí sobre Jesús. Hablamos de su persona, de quién es Él, su obra y lo que Él hizo. Entonces, desde allí partimos que Jesús fue de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio, predicando de las promesas cumplidas. Jesús nació conforme a lo escrito en la palabra. Jesús vivió sin pecado. Jesús murió en la cruz y allí tuvo una expiación. También resucitó. Dios lo resucitó para nuestra justicia. Ascendió en gloria, o sea, en gloria ascendió al cielo y ahora es llamado Señor o Rey de Reyes, Señor de Señores y nuestro sumo sacerdote. Este es el verdadero poder del evangelio. Jesús es la esencia del evangelio. Ahora, dentro de esto, me gustaría nombrar a 2 personas, 2 héroes de la Biblia o 2 apóstoles. Y entre esto tenemos a Pablo y tenemos a Pedro. Para desarrollar el tema y para entrar en contexto, hablemos de la vida de Pablo antes de conocer el poder del evangelio. Yo sé que quizás muchos de nosotros ya hemos escuchado con respecto a Pablo y también hemos escuchado con respecto a Pedro, pero me gustaría traerlo hoy a colación y me gustaría que tú puedas volver a escuchar con respecto a ellos. La vida de Pablo. Hablamos de la vida de Pablo, antes llamado Saulo. Era su nombre hebreo. Nació en el seno de una familia acomodada de artesanos, judíos, fariseos de cultura helenística, que poseían el estatus jurídico de ciudadanos romanos. Después de los estudios habituales, recuerde que los estudios habituales en la comunidad hebreica, ellos realizaban unos estudios allí habituales. Después de estos estudios, lo mudaron, o sea, lo enviaron
Saulo fue enviado a Jerusalén para continuar en la escuela de los mejores doctores de la ley, en especial en la del famoso rabino Gamaliel. Sí, estamos hablando de el mismo Gamaliel, en el cual vemos escritos de él en el Nuevo Testamento o en los 4 evangelios. Allí adquirió una formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Pablo hablaba 4 idiomas: griego, latín, hebreo y arameo. O sea, Pablo estaba muy preparado antes de conocer el poder del evangelio, antes de tener ese encuentro con Jesús. Y de repente te está preguntando cómo Pablo tuvo un encuentro con Jesús si Pablo no anduvo en el ministerio con Jesús, no estuvo presencialmente con Jesús. Pero Pablo estuvo en el momento en que Esteban es lapidado, y además de eso es enviado para poder perseguir a los cristianos, que en ese momento era una secta que practicaba herejía según la doctrina en donde estaba en ese momento Pablo. Recuerde que Pablo pertenecía a una doctrina de fariseos. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Pablo es enviado a Damasco, según la historia, y en camino a Damasco tiene un encuentro prodigioso con Jesús. Dice la historia que Jesús se le apareció en el camino y tuvo un encuentro con Pablo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que esa voz trajo también algo que lo llenó de resplandor, tanto así que Pablo quedó ciego. Pero allí vemos el primer encuentro que tiene Pablo con el poder del evangelio, con Jesús, con la esencia de este evangelio. Y vemos que Pablo es tocado por primera vez. Si ustedes pueden seguir leyendo la historia, está en el libro de Hechos, y Pablo también la narra en algunas de las 14 cartas que son llamadas cartas apostólicas o cartas paulinas. Y Pablo narra la conversión que tuvo y el encuentro que tuvo con Jesús, cómo fue convertido. Y vemos que Pablo es lleno del poder del evangelio, el poder cambiante, transformante del evangelio de Jesús. Ahora hablemos de Pedro. Pedro, un poco más sencillo que Pablo en el sentido de estudios, un hombre con pocos estudios, se dice que pescador en el mar de Galilea. Además de eso, su personalidad era impetuosa, sincera también, pero para algunos un poco tosco. Llamado Pedro por Jesús, que significa piedra. Ahora, Pedro carecía de estudios, pero pronto se distinguió entre los discípulos por ser fuerte, su fuerte personalidad y su cercanía al maestro. Además de eso, varias veces o frecuentemente fue portavoz del grupo de discípulos. Este Pedro fue llamado en medio de sus labores, en medio de sus labores cotidianas, que era la pesca. Y Jesús se le acerca y le dice: ven, porque ahora te haré pescador de hombres. ¿Por qué traigo a colación estos 2 héroes o estos 2 apóstoles en estas 2 historias de la Biblia? 2 historias totalmente diferentes, una creencia diferente para Pedro, una creencia diferente para Pablo. ¿Por qué traigo a colación estas 2 historias? Para que podamos ver cómo ellos pudieron contener el poder del evangelio, pero no solamente fueron llenos del poder del evangelio, sino también pudieron transmitir este poder que les fue dado, que les fue, digamos que ministrado para ellos administrarlo, o sea, compartirlo con otros. Ahora vemos que Pedro en el caminar con Jesús pudo tener un encuentro diferente al que tuvo Pablo. El encuentro que tuvo Pedro fue relacional con Jesús, pudo compartir con él día a día y caminar con él. Así que vemos dos historias muy importantes allí. Pero Juan el Bautista luego le envía 2
le envía a los discípulos a Jesús y le preguntan que si era él al que debían esperar o estaban esperando a otro. Y este lo dice así, Mateo capítulo 11, versículos 3 y 5, dice: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Y aquí vemos las características del poder del evangelio. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Como lo dije anteriormente, Mateo capítulo 11, versículo 3 al 5. Y aquí vemos que ya las características del evangelio, que era lo primero que leíamos allí en Mateo 11, 3 al 5. Los cojos andan, los que tienen lepra son sanados. Entonces, esto fue lo que Jesús le mandó a responder a Juan y le dijo: mira las características de este poder. Él le demostró que no le respondió si él era o no el Mesías, o si era el que estaban esperando o no, si era la respuesta del evangelio, del evangelio o no. Le dijo fue: mira lo que está ocurriendo y saca tú la conclusión. Entonces, allí vemos esta historia, en la historia bíblica, cómo Pedro y Pablo son transformados por el poder del evangelio, pero no solamente transformados, fueron renovados por el poder del evangelio. Pablo tuvo que dejar a un lado toda su filosofía helénica, toda su filosofía de los fariseos, y tuvo que volver a nacer igual Pedro. Tuvo que dejar a un lado toda su ímpetu, su autoridad, su agresión, la dejó a un lado y tuvo que ser renovado por medio del poder del evangelio. ¿Pero para qué? Y aquí es donde te pregunto, ¿para qué? Porque de repente tú que estás escuchando en esta tarde, tú que estás viendo, dice: ¿para qué necesito ser transformado y cambiado del poder, en el poder del evangelio? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Y ahí estaban las características. Y las últimas características decían: y los muertos son resucitados. ¿Por qué? Porque antes de nosotros llegar al evangelio estábamos muertos en delitos y pecados. Yo no sé si tú has podido tener la bendición de tener o de poder recibir el poder del evangelio en tu vida. Pero si aún no lo has recibido, el poder del evangelio es Jesús mismo. Es Jesús quien puede transformar, cambiar. Ahora, vamos a dar digamos que vamos a dar la respuesta de cómo tener el poder del evangelio un poco más adelante. Antes de esto, vemos ahora a un Pablo y a un Pedro ya transformados, ya regenerados, ya llenos del poder del evangelio, pero no solamente llenos del poder del evangelio para poder satisfacer los vacíos que habían en su corazón, sino también para poder administrarlos a otros o llevarlos a otros, compartirlos con otros. Recuerden algo. ¿Por qué? Porque el evangelio quiero decir, cuando nosotros nos relacionamos, es de la manera en que nosotros podemos compartir este poder, así como Jesús se relacionó con Pedro, así como Jesús se relacionó por medio de este digamos, encuentro prodigioso que tuvo con Pablo. Pudo tener una relación cercana con Pablo y llamarlo personalmente. Ahora, Pedro, subiendo al templo, iba con Juan y dice que se le apareció un cojo de nacimiento. Y le preguntó y le pidió a Pedro y a Juan le pidió dinero, porque estaba allí, pedía dinero en el camino hacia el templo. Dice que era la puerta esa entrada se llamaba La Hermosa. Y dice que cuando estaba allí Pedro y Juan, Pedro le dijo, mírame fijamente. Y el hombre se quedó esperando que le diera dinero, se quedó esperando que le dieran unas monedas. Pero Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Eso se encuentra en Hechos 3, 6 al 7.
Ahora, entiéndase esto, y aquí te quiero preguntar, de lo que tengo, te doy. De lo que tengo, te doy. Pregúntate esto justo ahora. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo para dar? Si en la calle te encontraras con alguien con necesidad y te pregunta, sea necesidad económica, necesidad 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 de salud, ¿qué tienes para darle? De repente tú por primera vez estás escuchando una predicación de la palabra o un mensaje cristiano y puedes decir, pero yo estoy bien, no necesito esto. Pero, ¿qué tienes para dar? Si te encuentras en la condición en que se encontraba Pedro y Juan. Pedro le dijo, de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Tenía el poder del evangelio y por eso pudo sentirse seguro de decirlo con convicción a ese hombre, levántate, porque tenía el poder. Ahora, podemos decir, pero eso fue hace tiempo, eso fue hace mucho tiempo que vivíamos de esta manera. Pero puedo decirte hoy que cada vez que nosotros estamos llenos del poder del evangelio, o sea, quiero decir, cuando Jesús llegó a nuestro corazón, para que se entienda claramente, e inundó nuestro corazón del poder del evangelio, estamos capacitados para poder hacer lo mismo que hizo el apóstol Pedro y lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Sí, pero estamos en esta actualidad donde la fe se ha perdido tanto. Pero cada vez que tú eres relacional, cada vez que tú hablas de Jesús, cada vez que tú proyectas, y aquí hay unas palabras que están en mi corazón, que nuestro pastor Abacú, en una charla, bueno, casi siempre lo dice, pero se me quedaron en una charla que tuvimos personalmente, y dijo esto: reproducimos lo que somos. Sí, reproducimos lo que somos. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos y tenemos el poder del evangelio, nosotros podemos transformar vidas por medio de ese poder. Porque recuerda que el poder, la esencia es Jesús. Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5 dijo esto, dijo, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Y recuerden que Pablo tenía la capacidad para poder hacerlo. Pero se retuvo de eso y dice, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y aquí donde nosotros podemos entender esto, podemos comprender que el poder del evangelio está en nosotros, el poder de Jesús está en nosotros. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Ahora, te puedes estar preguntando, pero ¿puedo hacer lo mismo que Pedro, ir a la calle y decirle, levántate y anda un cojo? Te puedes estar preguntando si aún podemos vivir esas etapas milagrosas y prodigiosas, como lo vieron en los Hechos de los Apóstoles. Pero déjame decirte algo, vuelvo a ser intencional en decirte esto. Cada vez que nos relacionamos, cuando estás en un grupo de cuidado, cuando estás en un grupo de apoyo, te conectas y puedes vivir el poder del evangelio cuando estamos allí, cuando somos relacionales. Cuando somos relacionales podemos predicar el evangelio a alguien y los ojos de ese ciego se abren, los oídos que estaban sordos, los oídos que estaban enfermos se pueden sanar y pueden oír. El cojo, cuando va caminando por la vida y cojea, puede caminar, puede levantarse, porque esa es la manera en que ahora nosotros también podemos demostrar el poder del evangelio. Pero no te puedes callar. No puedes quedarte con lo que el Señor ha entregado a tu corazón. Eres un receptor, eres un contenedor del poder del evangelio. Eres un contenedor de la gracia de Dios. Pero esa gracia, ese contenedor, como contenedor debes de darlo a otros, debes de vaciarte en otros.
Ahora usted puede decir, pero yo no he recibido el poder del Evangelio. Es más, solamente simpatizo y estoy pasando por acá porque me pasaron la invitación y me dio gusto poder ver esta prédica o dedicarle este tiempo. Quiero decirte, ¿has conocido el poder del Evangelio? ¿Aún no lo has conocido? Debes de conocer a Jesús. Cuando conoces a Jesús, conoces el poder del Evangelio. Debes de relacionarte con Jesús. Confesar, dice Romanos capítulo 10, que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Creamos con nuestro corazón que Él le levantó de los muertos. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Así que si aún no has recibido el poder del Evangelio, aún estás a tiempo. Solo debes de confesarle, solo debes de creer que Él puede hacerlo. Porque el Evangelio, el poder del Evangelio, vivir bajo el poder del Evangelio, es tener a Jesús en nuestro corazón. Ahora, ¿has conocido el poder transformador del Evangelio en tu vida, pero no sabes cómo vivir bajo ese poder? Recuerda lo que dijimos hace un momento atrás. Reproducimos lo que somos. Y no podemos dar de lo que no tenemos. Así que debemos dar lo que tenemos. ¿Y qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué tenemos en nuestra vida? Si ya conociste a Jesús, si ya estás siendo intencional en congregarte, en crecer en la iglesia, en crecer en la preparación, crecer en el riel de capacitación, crecer en tu preparación, es tiempo también de que nosotros podamos hacer lo que hizo el apóstol Pedro, de lo que tenemos, dar. De lo que tenemos, de lo que hemos recibido de gracia, dar de gracia. Por eso esta prédica se llama, o este mensaje quise decir, se llama Bajo el poder del Evangelio. Cuando andemos en la calle, no nos dé miedo de decir que somos hijos de Dios y que somos cristianos. No nos puede eso como achicopalar o como avergonzar. No, porque más bien es un poder que está contenido en nosotros. Si pudiésemos entender todos nosotros, y me incluyo, si yo pudiese entender el poder, la magnitud del poder que ha sido, depositado en nosotros, no callásemos en ningún momento la obra de Jesús, la obra del Evangelio en nuestra vida. Estamos en tiempos tan difíciles, la palabra del Señor lo enseña y dice que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y es el momento donde nosotros debemos de hablar del Evangelio, de vivir bajo el poder del Evangelio y de reproducirnos. R.C. Sproul, este doctor en teología, enseñaba porque ya partió, enseñaba que cada vez que se predica el Evangelio sin diluirlo, hay una confrontación. Y a veces el mundo se siente ofendido por esto. Porque cuando predicamos el Evangelio sin diluirlo, sin fragmentarlo, o sin quitarle, quiero decir, sin debilitarlo, sino predicando con poder, el mundo puede ofenderse. Quizás pueda ofenderse. Pero nosotros, con esto no quiero decir que prediquemos con agresividad o con ofensa, no, con amor por supuesto, pero con el poder del Evangelio, bajo el poder del Evangelio, creyendo que el poder me transforma, el poder del Evangelio me transforma y que puede transformar a otros por medio de mí. Entonces cada vez que tú seas relacional con alguien, recuerda esto. Y con esto concluyo, recuerda esto, estamos siendo partícipes del poder, o estamos bajo el poder del Evangelio, estamos siendo partícipes de él cada vez que le hablamos a alguien de Jesús. Y podemos entender que si estaba sordo, puede oír, porque algunos oyen pero no entienden. Algunos tienen ojos pero no pueden ver, pero esos ojos
de ceguera pueden abrirse si realmente le hablamos, le llevamos el Evangelio de Jesús con poder. Espero este mensaje haya hablado a tu corazón como ha hablado al mío. Esto me reta. Me reta no en sentido de regaño, sino me reta en sentido de ir más allá y vivir día a día conforme al Evangelio de Jesús, conforme a las pisadas de Jesús, y demostrar ese poder que podemos tener en el Evangelio. Espero vernos en otra conexión. Oramos para finalizar. Señor, gracias por este mensaje de tu palabra. Gracias porque hablas a mi vida. Que este mensaje pueda llegar a los corazones y que pueda ser un mensaje que no vuelva vacío, sino que dé su fruto. Gracias porque estamos bajo el poder de tu Evangelio. Gracias porque nos has transformado y podemos creer que tú nos justificas porque tenemos la fe en ello. Gracias. Ahora llena nuestro contenedor de ese poder, del poder del Evangelio, para poder vaciarnos en otro, Señor, y reproducir lo que somos. Muchas gracias. He orado en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en una próxima conexión. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Chao.